Como ya se ha dicho, el hepatocarcinoma es una causa frecuente de cáncer en el mundo. Las estadísticas muestran que es la sexta, la tercera causa de muerte. Pero mucho más importante que eso, diría yo, que el hepatocarcinoma es el cáncer primario de hígado más frecuente, y lo que es más relevante, como ya fue mostrado en la primera diapositiva, es que su incidencia en el último tiempo ha ido aumentando. Y la razón fundamental por la cual el hepatocarcinoma ha aumentado está en esta diapositiva. Ha aumentado la incidencia de cirrosis y el virus de la hepatitis C desplazó ya hace mucho tiempo al virus de la hepatitis B que nos venía desde el este. Y ha aparecido en los últimos años la epidemia, por todos ustedes conocidas, de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que nos va a tener ocupado por muchos años y que en este momento es la principal causa de cirrosis relacionada al cáncer hepático, principal causa de cirrosis, motivo de trasplante de hígado en Chile y en la mayoría de los países del mundo. Y lo segundo es que, dada la mejoría de las técnicas y de la ciencia y de todo el armamentario terapéutico, los enfermos cirróticos hoy día viven mucho más y las complicaciones somos capaces de controlarlas, muchas de ellas. Por lo tanto, nuestra población de riesgo aumenta. Por lo tanto, nuestros enfermos cirróticos fundamentalmente requieren seguimiento y eso debe existir como una política establecida. Cirrosis de cualquier etiología, principalmente el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, digo. El virus de la hepatitis B en nuestro medio es poco frecuente, pero en otros países de Latinoamérica sí lo es. La hemocromatosis, que es una enfermedad genética de muy baja prevalencia, sin embargo, cuando un enfermo llega a ser cirrótico por hemocromatosis, tiene un alto riesgo de hepatocarcinoma. Y ya les he mencionado el hígado graso no alcohólico, que se nos viene y que ya llegó y que de ahí obtenemos muchos enfermos, desgraciadamente. El seguimiento debe ser realizado inicialmente con ecografía, podemos discutir más adelante otras alternativas. La alfa-fetoproteína sola como marcador no debe ser utilizada en el seguimiento, salvo cuando no se dispone de imagen. Quien no disponga de imágenes no debe seguir estos enfermos, en realidad. El control debe hacerse cada 6 o 12 meses y hoy en día hay acuerdo en todas partes que debe acortarse necesariamente a 6 meses. Y el intervalo de los controles no debe ser acortado para pacientes con alto riesgo. Lo que hay que hacer en este caso no es acortar el intervalo, sino que mejorar las técnicas diagnósticas y usar técnicas de imágenes más complejas. Frente a un enfermo cirrótico que en un hallazgo ecográfico tiene una lesión nodular menor de 1 centímetro, desde el punto de vista de las pautas hepatológicas hoy día, se recomienda repetir el ultrasonido en 3-6 meses posteriormente. Si a diferencia del anterior el nódulo es entre 1 y 2 centímetros, debemos recurrir a imágenes más complejas y un escáner trifásico o una resonancia nuclear magnética serán los exámenes de elección. La ecografía con contraste, al menos en Chile, no es una técnica que se haya usado en forma universal y yo diría que probablemente en la mayoría de los países no está disponible. Se decía que en un enfermo cirrótico, para tener el diagnóstico de certera de hepatocarcinoma, había que tener 2 tests que sean característicos. Hoy día, con la calidad de las imágenes, podemos, yo diría, casi asegurar que con un test es suficiente, siempre y cuando los hallazgos sean típicos, vale decir, una hipervascularización en la fase arterial con un lavado en la fase tardía. Ahora, si nos encontramos con una lesión mayor de 2 centímetros, nuevamente haremos imágenes como escáner ultrasonido. Ya decía, al igual que las lesiones más pequeñas, bastará solo un test de imagen, idealmente escáner, mejor resonancia nuclear magnética, para llegar al diagnóstico. Respecto al tema de la biopsia que ahí está señalado, yo diría que cada vez hacemos menos biopsias de hígado. Las imágenes en sujetos de alto riesgo son lo suficientemente explícitas y diagnósticas para tomar decisiones en base a ellas. Las biopsias de excepción. La alfa-fetoproteína, que ha pasado de villano a héroe, yo diría que las elevaciones intermitentes ocurren frecuentemente en cirróticos y los que controlamos muchos enfermos lo vemos en el día a día. La elevación no ocurre o es leve en pacientes con tumores pequeños o muy bien diferenciados, y eso lo sabemos. Si uno utiliza un valor de corte muy bajo, va a encontrar muchos falsos positivos porque los enfermos cirróticos tienen alfa-fetoproteína habitualmente en forma, ya decía, intermitente. Y si establece un corte más alto, alrededor de 400 nanogramos por ml, por supuesto que la sensibilidad se hace inaceptablemente baja. Sin embargo, cuando está presente en niveles altos es un arma diagnóstica de mucha utilidad.
En nuestro medio, no más allá del 40-45% de los hepatocarcinomas tienen niveles de alfa-fetoproteína en niveles diagnósticos. Solo es útil cuando está muy elevada, 40% aproximadamente en Chile, para confirmar pacientes con sospecha de hepatocarcinoma o, una cosa muy importante, en pacientes que hacen una curva ascendente de alfa-fetoproteína. Enfermos cirróticos que tienen 50, después tienen 70, 100, 120, 150. Eso es altamente sugerente de que el nódulo que vamos a ver o que estamos viendo es un hepatocarcinoma. ¿Qué factores determinan el pronóstico en hepatocarcinoma? Bueno, relacionados al tumor, como ya se ha dicho, el tamaño, el número, la localización, la invasión vascular, la diseminación extrahepática. La función hepática es fundamental y eso permite seleccionar enfermos para diferentes alternativas de tratamiento, el estado general del paciente más allá del hígado y, por supuesto, el resultado de la intervención que hemos propuesto o que hemos realizado en ese paciente. Nosotros somos fieles seguidores de la Escuela de Barcelona. Aquí se ha sido un poco vilipendiada, podríamos decir. Sin embargo, pienso que si uno quiere tener algunas cosas relativamente claras, esto es lo que dice Barcelona y esto es lo que nosotros hacemos y es lo que la mayoría del mundo occidental y en Latinoamérica hoy día hace. La Asociación Latinoamericana de Hígado publicó el consenso, que ahí hizo mención el doctor de Perú, en la cual nos combina o nos estimula a usar esto. Y básicamente voy a insistir, porque creo que es importante decir que hay 5 niveles. El nivel 0, que son tumores muy pequeñitos, que tienen habitualmente poco daño hepático y sin hipertensión portal, y por supuesto esos son estupendos candidatos para cirugía resectiva y eventualmente son enfermos que deberían ser enlistados, al menos en nuestro medio, para trasplante. Las etapas A, que son aquellos que tienen, de acuerdo a los criterios de Milán o de Mazzaferro, por muchos de ustedes conocidos, un nódulo menor de 5, 3 nódulos menor de 3 centímetros y que según tienen o no enfermedad asociada podrán ser candidatos definitivamente a trasplante hepático o a terapia local ablativa, ya sea ablación con radiofrecuencia o alcoholización. Nosotros disponemos afortunadamente de todos estos métodos. Estos métodos se consideran curativos hoy en día con sobrevidas que van entre el 50 y el 70% a 5 años. En el otro extremo está el Barcelona B y C, y en el caso del Barcelona B, la quimioembolización o la quimioembolización transarterial, obviamente con quimioterápico y otros métodos para visualizar mejor las lesiones, es lo que se propone y es lo que nosotros hacemos, y cuando la lesión es avanzada, lo que se llama una etapa C, con o sin manifestaciones extrahepáticas, o será quimioembolización o, cuando hay compromiso extrahepático, usar sorafenib. Sorafenib es un fármaco que disponemos hace muchos años, que lo hemos usado y que desgraciadamente es lo único que hay, pero no es un fármaco extraordinariamente favorable, desgraciadamente. Ni hablar de las etapas terminales, en las cuales el tratamiento será sólido, sintomático o paliativo. ¿Cuáles son los hepatocarcinomas con mejor pronóstico? Bueno, performance status 0, sin síntomas constitucionales, con poca enfermedad hepática, son los menos, por cierto, cirrosis Child-Pugh A, tumor único menor de 3, sin invasión vascular y sin diseminación extrahepática. En la literatura hepatológica hace poco tiempo entrado con mucha fuerza el MELD. El MELD es un score que incluye la INR, la creatinina y la bilirrubina y que se usa en casi todos los países del mundo para la asignación de órganos para trasplante. También se aplica en la situación del hepatocarcinoma. Y los pacientes con hepatocarcinoma que cumplen con los criterios de Milán, una lesión menor de 5, 3 lesiones menor de 3 centímetros, tienen definitivamente menor mortalidad en lista de espera, mayor probabilidad de trasplante en lugares donde haya adecuada tecnología y se hagan los trasplantes y, por supuesto, la progresión tumoral en estos casos es despreciable. En Chile, a propósito de MEL y hepatocarcinoma, los enfermos son enlistados cuando tienen un hepatocarcinoma demostrado por las técnicas ya comentadas en espera de trasplante hepático, siempre que cumplan los criterios de Milán, no los criterios expandidos de San Francisco u otros que han aparecido en el tiempo. En Chile esto es lo que rige hoy. Un nódulo menor de 5, 3 nódulos menor de 3, sin invasión vascular y sin diseminación extrahepática. Estos enfermos pueden ser enlistados. Serán candidatos a priorización solo los hepatocarcinomas de mayor riesgo que tengan un nódulo mayor de 3 y, por cierto, menor de 5. Ahora bien, estos pacientes en Chile, donde no hay una gran cantidad de donantes, recibirán un puntaje de MELD operacional de 20 puntos.
le quiero contar que para estar en una lista de trasplante en nuestro medio se requieren 15 puntos. Sin embargo, a los enfermos con hepatocarcinoma se les asignan arbitrariamente de ingreso 20 puntos, o el MEL real en caso que este, por cierto, sea más. Y se les va adicionando en la lista de espera un punto cada 2 meses de permanencia de lista de espera para darle la posibilidad que lleguen a trasplantarse con una enfermedad no avanzada. Y afortunadamente esto funciona no en todos los enfermos, pero en un alto porcentaje. Si en la evolución mensual el puntaje en MEL real asciende más de un punto, no reciben el abono adicional por antigüedad. Y por supuesto después el MEL más elevado, ya sea por la propia enfermedad hepática o de acuerdo a la antigüedad en la lista de espera, es la que predomina para el paciente. Ya ha sido también señalado esto, pero quiero insistir al menos en la visión que nosotros tenemos, que la mayor parte de los algoritmos distingue, dejando las etapas 0, que son muy precoces, en A, B y C, porque el D son los casos muy avanzados, y en los casos A, la intención curativa, por cierto, que tiene que ser, sea cirugía parcial, hepatectomía o definitivamente trasplante. En el caso de los estadios intermedios B, la curación habitualmente no es posible, pero no son enfermos terminales. El TACE o la hemolización transarterial es un estupendo método de tratamiento y hemos logrado controlar enfermos por mucho tiempo, por cierto, repitiendo las técnicas o haciendo terapias combinadas. Y por supuesto en terapias en hepatocarcinomas avanzados, C, las opciones paliativas, y aquí es donde el sorafenib tiene un papel que jugar, apenas así lo consideramos en nuestro medio. Para terminar, un par de palabras respecto al estadio A. Entonces, procedimientos quirúrgicos. Estos enfermos son buenos candidatos a cirugía, sobre todo si el Child MELD es un buen candidato bajo riesgo quirúrgico. Sin embargo, sabemos que ese enfermo va a tener una alta probabilidad de volver a ser hepatocarcinoma en el curso de su enfermedad, porque algo hizo que ese hígado degenerara a una célula neoplásica, y el trasplante hepático será el tratamiento definitivo de la lesión actual y de las eventuales lesiones futuras, y los procedimientos locales como la alcoholización y la ablación por radiofrecuencia echan buenas manos por radiólogos intervencionales con buena capacidad y buenos elementos. Llega a ser una terapia curativa en un alto porcentaje de enfermos. En el caso de los estadios B, bueno, la quimioembolización o TACE, como dice la literatura inglesa, creo que es una técnica aplicable. En nuestro medio tenemos una larga experiencia. El doctor Palavecino, entiendo que en los próximos días se va a referir un poco a esto. Él es nuestro experto en el tema. Y por último, en aquellos enfermos que tienen ya en Barcelona C, el sorafenib es un fármaco que debe ser utilizado. El problema es que tiene momento de inicio, pero no tiene fecha de término, y por supuesto sabemos que sus costos son altos, y de los trabajos iniciales de Jovet en España y los trabajos chinos y los que se ha hecho posteriormente, ha demostrado que sí tiene sentido utilizar este fármaco en estos pacientes. Lamentablemente, la experiencia que se ha hecho es, como ya decía, en enfermos con enfermedad avanzada, y en este momento no hay uno, sino que muchos protocolos de uso de sorafenib en etapas precoces, en enfermos trasplantados por hepatocarcinoma para evitar recurrencia, y en otros escenarios clínicos que nos va a permitir probablemente ampliar la indicación y no acordarse del sorafenib en los enfermos en que ya no hay absolutamente nada que hacer, y por supuesto que en ese escenario los resultados son habitualmente relativamente malos. Ya ha sido dicho y creo que es majadero, pero vale la pena insistir, en estos enfermos debe existir un grupo dedicado al tema de las enfermedades hepáticas, y modestamente pienso que debe ser liderada por un hepatólogo. Nosotros somos los que vemos los enfermos, los que seguimos los enfermos, los que diagnosticamos precozmente los enfermos, los que debemos controlar a los enfermos y sus complicaciones. Por supuesto que el cirujano hepatobiliar es fundamental, muchos de los enfermos ojalá que puedan ser operados. El oncólogo también es muy importante porque algunos de estos enfermos van a requerir terapia oncológica. El radiólogo intervencional, pondría yo ahí la diapositiva, es fundamental porque la hemopolización transarterial es una técnica que en buenas manos radiológicas tiene un estupendo resultado. Deben estar estos enfermos o este grupo de trabajo anexado a un programa de trasplante hepático, porque ya decía, en etapas iniciales de la enfermedad controla el tumor actual y el tumor futuro. Y por supuesto el patólogo nos ayudará a saber si inicialmente corresponde al diagnóstico y una vez resuelto el tema que no haya recurrencia o cuáles son los riesgos de que eso ocurra. Con esta hermosa foto de nuestro hospital, con ese atardecer de Santiago, no siempre se ve por el smog, pero en fin,
Agradecer una vez más la invitación y creo que este tema del hepatocarcinoma da para mucho, depende de la visión que uno tenga, no es lo mismo la visión del cirujano, del radioterapeuta, del oncólogo, del hepatólogo, pero simplemente recordar e insistir que estos enfermos casi siempre son vistos por los hepatólogos y seguidos por los hepatólogos más allá de las intervenciones que se hagan producto de su diagnóstico. Muchas gracias. Doctor Brand, muchas gracias por su brillante exposición.